Muy buenos días, colegas. Es un gusto inmenso para mí poder compartir el siguiente tema con ustedes. Am, el enfoque del repaso de esta mañana es la resonancia, las imágenes por resonancia magnética cuatridimensionales de flujo, que es una modalidad establecida, pero en desarrollo lo vamos a ir viendo. ¿Por qué digo esto? Algunos de los principios y las aplicaciones en cuanto al ámbito cardiovascular. De un artículo publicado en Radiographics 2019, por lo que cabe mencionar que si bien es una técnica en desarrollo, asimismo está establecida a nivel clínico después de décadas de desarrollo, que es lo que vamos a estar viendo. Acá tienen dónde buscarla, está disponible en línea, y lo que sigue es un resumen seleccionado en base al artículo publicado ya mencionado. Los objetivos de aprendizaje que va a guiar nuestro repaso esta mañana va a ser, en primer lugar, explicar los principios brevemente de lo que es esta técnica de imágenes por resonancia magnética cuatridimensional de flujo, describiendo también así las herramientas actuales y avanzadas que se propone por este método para lo que es el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, que es el enfoque de este artículo y de este estudio, ¿no? Así que bueno, también discutir un poco lo que son las indicaciones que ya son establecidas y también algunos de los potenciales usos futuros de la resonancia cuatridimensional de flujo en las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver también que hay otros ámbitos de potencial uso de esta prometedora técnica, ¿no? Entonces, un poco del desarrollo de lo que es la resonancia. Esto viene desarrollándose ya desde hace varias décadas, ya lo mencioné. Lo que sería las imágenes de phase contrast o contraste de fase permiten lo que es la valoración de flujo por resonancia, y esto es lo que se viene desarrollando. Y vamos a comparar un poco al final lo que es las indicaciones de una valoración bidimensional en comparación con lo que serían las indicaciones de esta modalidad en sí, ¿no? Lo que se hace con estos contrastes de fase, ya lo hablamos, es la visualización y la cuantificación de velocidad por medio de resonancia magnética. Como para compararlo y de inicio tener un concepto claro, sería como el Doppler de la resonancia magnética, ¿no? Lo que decía el contraste de fase. Solo que en esta modalidad lo volvemos tridimensional y sobre el factor tiempo, y con otras ventajas que ya lo vamos a ir desglosando. Entonces, esto ha resultado el desarrollo de los planos, la secuencia en plano con contraste de fase, es poder adquirir una secuencia cine volumétrica, o sea, en factor tiempo, con resolución temporal, es distinguir un punto en el línea tiempo, la nitidez en el factor tiempo, que permite codificar la velocidad en 3 dimensiones, y esto es lo que conocemos como una técnica con el título de MRI o resonancia magnética de flujo cuatridimensional. Es tridimensional más tiempo lo que nos lleva a la cuarta dimensión. Es decir, que un objeto tridimensional se traslade a lo largo del tiempo, lo llamamos 4 dimensiones, ¿no? Por convención. Entonces, acá como a modo de ya meternos en tema desde un punto de vista práctico, tenemos una paciente de 24 años de edad con arteritis de Takayasu. Como sabemos, tiene afección mayormente de la aorta con sus ramas. Esto es una forma leve de presentación y predominio abdominal. Entonces, bueno, acá lo que estamos sometiendo, o sea, se somete a la paciente a diferentes modalidades para el análisis visual, donde se ve el flujo sanguíneo a nivel de la aorta. Y acá la renderización tridimensional, que tampoco es propio exclusivo de este método, pero es algo que se viene desarrollando para muchos tipos de usos, es decir, la codificación de valores en una, digamos, con una reproducción de una superficie tridimensional. Acá lo que vemos son áreas de alta velocidad codificados en colores digamos, una escala desde los colores más fríos hasta los colores más cálidos, donde las velocidades más altas están en el gamma, digamos, el espectro de los rojos, y los azules son una velocidad más baja. Y esto es clave para entender lo que sigue a continuación, ¿no? Entonces,
esta escala de colores ajustables según el vaso de interés. También vamos a hablar de eso, lo que sería el Venk y el ajuste del Venk para evitar el acoplamiento. Solo, bueno, ténganlo en cuenta, después lo vamos a ir mencionando y explicando. Lo que son las líneas de corriente que se ven en esta última imagen acá, en esta, quise decir, del medio, muestra, digamos, que acá tenemos a nivel del arco aórtico un patrón de flujo sanguíneo laminar normal, es decir, líneas paralelas, en este caso son, digamos, curvadas por la anatomía misma, ¿verdad? Pero es decir, siguen un trayecto paralelo al curso del vaso en cuestión. Digamos, lo que serían las líneas de corriente, en inglés streamline, sería el camino predilecto de una partícula si teóricamente lo soltáramos en cualquier punto del trayecto y digamos, si suponemos que el campo de velocidad es constante, si se mantiene, esa partícula va a seguir esa línea llamada streamline o línea de corriente. Así lo vamos a referir digamos, durante esta presentación. Entonces, bueno, acá lo que sí quise decir acá, estos son vectores de velocidad. Acordémonos que velocidad no es lo mismo que rapidez. Es decir, vector implica dirección y, digamos, lo que es la velocidad. La velocidad como concepto físico, más allá de como comúnmente lo referimos, implica de por sí en la física dirección, no solamente el ritmo con el que trasladamos a un objeto o una persona en una determinada, digamos, no sentido. Es la dirección que tiene que ver con el vector. Y estos son vectores que, como representadas gráficamente por flechas, indican no solo la intensidad, es decir, o sea, la velocidad misma, sino también la dirección que tiene esa partícula representada por la flecha, ¿no? A lo largo de la presentación nos vamos a referir a anterior, inferior, izquierdo, posterior, derecho y superior con estas siglas en inglés. Entonces, esto, bueno, sería el flujo de sangre normal, digamos, ¿no? Paralelo, laminar, representado por los vectores de velocidad que nos permite otro tipo de valoración. Bueno, entonces vamos a avanzar lo que sería la valoración por la resonancia cuatridimensional de flujo, que nos permite entonces una visión exhaustiva de los diferentes patrones de flujo de sangre. Y entonces acá tenemos un paciente adulto joven, donde las líneas de corriente muestra, digamos, acá un flujo helicoidal, ¿sí? Que sigue alrededor de un eje que sigue, digamos, paralelamente al vaso. Esto es diferente que el flujo vórtico, que vamos a comparar después. Pero el flujo helicoidal sigue un eje, digamos, a lo largo del vaso, pero avanza en manera anterógrado, de manera en espiral. Eso sería flujo helicoidal. Y esto es a nivel de, digamos, el momento de la sístole. Entonces, a nivel postestenótico, sobre la aorta descendente, en esta coartación de la aorta severa en este adulto joven, vemos entonces este patrón de flujo señalizados por las líneas de corriente o streamlines, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, una visión transversa de la aorta ascendente en un paciente con válvula aórtica bicúspide que nos acelera el flujo de manera irregular en la aorta ascendente, donde vemos acá un jet de flujo de alta velocidad, que es un jet excéntrico, que es adyacente a la pared aórtica lateral. Entonces vemos claramente acá que tenemos como una asimetría del flujo. Esta velocidad es mucho mayor que contralateral al mismo nivel del corte transversal. Estas líneas de corriente, en acá, digamos, en una imagen que representa el flujo anterógrado de la arteria pulmonar a nivel de sístole, en un adulto joven con regurgitación pulmonar, digamos, 18 años tras la reparación de la tetralogía de Fallot. Ten en cuenta que la regurgitación pulmonar es una complicación descrita y frecuente, digamos, en lo que es la reparación de la tetralogía de Fallot. Entonces, bueno, acá lo que son las líneas de corriente muestra un flujo vórtico. Esto es diferente al flujo helicoidal en que estamos hablando de líneas que vuelven sobre sí, ¿no? En espiral, pero más como estático, por así decir, ¿no? Esto es a nivel de la arteria pulmonar aneurismática, es como si fuera una rémora, ¿no? Que queda acá. Entonces, las líneas de corriente vuelven sobre sí mismos, no es en espiral anterógrado como el helicoidal. Entonces, las líneas de corriente nos da, esto es lo novedoso y lo tremendo de esta técnica, que o sea, el poder identificar estas líneas de corriente nos dan más precisión topográfica para medir el flujo sanguíneo
se miden estos flujos en una resonancia bidimensional, digamos, ¿no? De contraste de fase. Entonces, el tema es, tenemos que elegir dónde medir, ¿no? El tema es cómo saber si estoy evitando flujos que me pueden confundir el valor de la velocidad final. Si yo estoy midiendo en manera ortogonal o transversa, digamos, ¿no? El flujo, la velocidad, puedo estar incurriendo en errores de medición, errores paramétricos, por estar midiendo justo donde hay un área de velocidad que no es representativa. Entonces, esto no me permite una fiel medida de la severidad, en este caso, por ejemplo, de la regurgitación pulmonar. Entonces, esto es, digamos, una de las grandes fortalezas de esta técnica, donde nosotros podemos entonces hacer un asesoramiento exhaustivo del flujo sanguíneo con las líneas de corriente, los vectores de velocidad, como ya estamos hablando, eh, los parámetros que actualmente son proporcionados ante la cuantificación de flujo son el flujo anterógrado y reverso en mililitros por latido, lo que sería la fracción de regurgitación, que es en porcentaje, o sea, qué cantidad del flujo anterógrado vuelve, y lo que sería la velocidad pico en metros por segundo. Esto se mide en la bidimensional también, pero bueno, como ya mencionamos, las ventajas del cuatridimensional es la que estamos como ya paso a paso mencionando. Esto es la clave de tal vez toda esta presentación. O sea, quisiera que presten atención a este concepto por sobre todo otra cosa que se diga hoy. Porque la navegación retrospectiva, digamos, en todos los planos, en los tres sentidos, es posible mediante esta técnica. Yo puedo, de manera retrospectiva, repasar todo el área tridimensionalmente y navegar por ese espacio y elegir un punto de medición que antes yo no lo hubiera identificado, tal vez, y todo esto con el mismo tiempo de adquisición que ya tenía. Entonces, me permite hacer mediciones óptimas de cualquier flujo sanguíneo en cualquier nivel de un vaso dentro del volumen ya adquirido, o sea, en sentido tridimensional. Y esto es la ventaja de aplicación clínica más potente del método. Entonces, bueno, algunos de los otros nuevos parámetros que están en desarrollo que se obtienen es, bueno, lo que sería el estrés parietal cortante o el wall shear stress. Creo que se acuerdan que hablamos de esto, es como, esta palabra shear viene de esquilar, o sea, es como es un estrés, es una fuerza tangencial a la pared del vaso, lo habíamos hablado en otra presentación, y de lo que sería también pérdida de energía cinética o cinética y los campos de diferencia de presiones. O sea, eso están desarrollando. Acá un poco mención de lo que sería el estrés parietal cortante. Entonces acá tenemos fuerzas cortantes viscosas de flujo que están valorándose tangencialmente a la pared vascular. Tenemos entonces acá en este caso un flujo excéntrico de alta velocidad adyacente a la pared aórtica y esto aumenta lo que sería el wall shear stress o el estrés cortante parietal a nivel regional y eso puede generar una remodelación de la pared aórtica. Entonces poder cuantificar esto y hay logaritmos para calcularlo, que, bueno, tener en cuenta que la viscosidad sanguínea es, digamos, directamente proporcional a lo que sería el estrés finalmente. Después lo que hacen es calcular, digamos, ¿no? La proporción de la velocidad, ¿cómo se llama esto? De la velocidad radial sobre la pared vascular, ¿no? El gradiente de velocidad radial sobre la pared vascular. Entonces, luego algunas cosas acá que tener en cuenta es que, bueno, en esta imagen acá vemos en un paciente joven con enfermedad de Takayasu activa, con aplicación de gadolinio en ponderación de relajación longitudinal T1, donde vemos engrosamiento de la pared aórtica, digamos, de 3,5 milímetros, ¿sí? También tenemos acá entonces lo que habíamos mencionado, el mapa de color, donde vemos este estrés parietal cortante al mismo nivel sobre la pared anterior de la aorta. Bueno, indicaciones de este método serían mayormente en las enfermedades congénitas del corazón, dada la anatomía compleja de estas entidades, que hace que la ecocardiografía es más difícil para llegar a las conclusiones que provee o permite este método. También otras enfermedades valvulares, aneurismáticas y estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, hipertensión portal,
y aneurismas de las arterias cerebrales son otros campos en que se está rápidamente desarrollando esta técnica. Es más, mismo hubo diferencias tecnológicas desde el momento en que se escribió este artículo hasta el momento en que el autor comentó al comentario invitado. Es decir, ya hay muy veloces avances tecnológicos que van permitiendo avanzar con esta técnica. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de shunts detectados incidentalmente empleando esta técnica, donde acá tenemos una dilatación del ventrículo derecho en un atleta adolescente que presentaba con palpitaciones y dilatación del ventrículo derecho en la ecocardiografía transtorácica sin detectarse un shunt, donde se excluyó miocardiopatía del ventrículo derecho por presentar una buena función del mismo, tanto a nivel global como regional. Lo que se valoró entonces en la resonancia cuatridimensional de flujo fueron estas líneas de corriente que nos muestra acá la presencia de un shunt de izquierda a derecha por un defecto septal auricular inferior. Y entonces acá vemos representado por los vectores de velocidad este mismo shunt de izquierda hacia derecha. Estas flechas vectoriales se confluyen, digamos, ¿no? Acá desde la izquierda hacia la derecha. Acá tenemos, siguiendo un poco de lo mismo, el retorno a nivel de la vena pulmonar de manera anómala, superior izquierdo, donde tenemos acá el contorno de la aorta ascendente y el contorno de la aorta pulmonar. Y acá se realizaba la valoración de flujo, y acá mencionamos lo mismo, ¿no? La navegación multiplanar con medición óptima de lo que sería la relación de el índice de flujo sistémico a nivel pulmonar, y acá en este caso es 3. Cuando es más de 1,5 hablamos de un shunt sugestivo de shunt de izquierda a derecha. Acá tenemos entonces también lo que sería la dilatación de la arteria pulmonar y un flujo sanguíneo de alta velocidad a nivel de las arterias pulmonares. Acá el siguiente caso es un paciente masculino de 70 años con síntomas, pero no especificados en el artículo, pero tenía síntomas. Es un hallazgo incidental donde los vectores de la velocidad, es decir, el motivo del estudio no fue lo mismo que los síntomas, no era sugestivo el shunt. Los vectores de velocidad que acá nos muestra un shunt derecha-izquierda, acá es compatible también con hipertensión pulmonar severa, donde la razón era un defecto septal auricular del seno venoso con retorno a nivel de la vena pulmonar anómala inferior derecha. Entonces, acá otra vez, ¿no? El flujo nos permitió determinar este defecto que fue de manera de hallazgo incidental. Esto es sencillamente un repaso breve. Pueden por ahí referirse al artículo original, pero este es otro artículo, incluye acá algunas imágenes, solo para mencionar lo que sería el procedimiento de Fontan, para entender después lo que sigue. Lo que sucede es que cuando yo tengo que derivar digamos, el retorno venoso sistémico a la circulación pulmonar sin pasar por un ventrículo, por algún defecto ventricular o del tracto de salida digamos, de las válvulas, ya sea tricúpeo o pulmonar, o mismo del ventrículo. Entonces se realiza ya desde varias décadas atrás lo que son los diferentes procedimientos de Fontan, que ya, digamos, hay diferentes, hoy día se viene desarrollando mucho más que las originales, donde el principio en cuestión es eso, la que mencioné, desviamos, acá, bueno, en la original la técnica original fue la vena cava superior e inferior, conectándolos directamente acá a lo que sería la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar principal, respectivamente, pero no pasaron por el ventrículo derecho porque no había cómo permitir que el flujo pasara por ese espacio. Entonces, esto sucede, digamos, en caso de atresia tricúpide, atresia pulmonar, de la arteria pulmonar. Entonces, lo que hago es justamente esto, ¿no? Del paso del flujo venoso al pulmonar sin pasar por un ventrículo. Sí, acá algunas de las técnicas, cómo se iba modificando el intraauricular, el extraauricular, esto lo pueden repasar después con más tiempo si tienen interés. Pero es como para entender que, bueno, acá lo que tenemos es un ventrículo único con circulación de Fontan, o sea, post procedimiento quirúrgico en un paciente joven, donde las líneas de corriente
muestran acá entonces, bueno, lo que sería la vena cava superior e inferior, y acá lo que serían las arterias pulmonares derecha e izquierda respectivamente. Las conexiones cavo-pulmonares, vemos una distribución uniforme del retorno, o sea, simétrico, de parte de las venas cava superior e inferior respectivamente a las arterias pulmonares. Entonces, en este caso acá, bueno, tenemos línea de corriente de la vena cava inferior que muestra una distribución irregular del retorno venoso, altamente sea del sistema hepático, lo que sería la conexión de la vena cava inferior con una distribución asimétrica con predilección por el campo pulmonar derecho, ¿verdad? Acá tenemos más flujo que en el lado izquierdo. Esto es, digamos, algo bastante complejo medir por otros métodos. Entonces acá estas líneas de corriente permiten una excelente evaluación de esta entidad, de esta patología. Lo que, bueno, sería en este caso justo lo que estamos hablando, cardiopatías congénitas y sus complicaciones postquirúrgicas en este caso. Montan. Las líneas de corriente de la vena cava superior, acá en este caso con flujo dirigido de manera predilecta por la arteria pulmonar izquierda, también asimétrica. Acá tenemos el ejemplo de un paciente masculino de 19 años de edad que se realizó una resonancia cuatridimensional de flujo con respiración libre. Está en debate si es, digamos, óptimo hacer sincronización con respiración o sin ello. Tiene ventajas ambos métodos. Bueno, si quieren leer un poco más el artículo, habla un poco sobre eso. Pero bueno, los tiempos se acortan cuando es respiración libre, pero en algunos pacientes cuando la respiración es muy fuerte, pues puede alterar. Obviamente casi está de más decir, pero por las dudas, la sincronización, digamos, por electrocardiografía es un hecho, o sea, eso sí se hace. Pero acá estoy hablando de la respiración. Bueno, entonces aquí tenemos el seguimiento de una reparación de tetralogía de Fallot, que en este caso se dio en el contexto de un síndrome de Charge, que bueno, sabemos que es un síndrome multisistémico en donde la afección cardiológica es de 75 a 85% y bueno, se da, digamos, frecuentemente una tetralogía de Fallot en esta entidad. Entonces, bueno, acá tenemos un paciente sometido a implante de válvula pulmonar transcatéter por presentar regurgitación pulmonar severa, que habíamos mencionado ya en láminas anteriores que es una secuela común post-tratamiento de la tetralogía de Fallot, la regurgitación pulmonar severa. Acordándonos que una de las digamos, entidades que se ve en la tetralogía es justamente la estenosis pulmonar, de tracto salida de la arteria pulmonar. Entonces ahí la regurgitación post-tratamiento es un hallazgo que se puede ver y es lo que se debe valorar obviamente en el post-tratamiento. Acá tenemos una imagen tridimensional en proyección de máxima intensidad codificado en colores, donde vemos una velocidad aumentada en la válvula pulmonar implantado y también en la arteria pulmonar derecha. Y esto habla de una estenosis leve. Las medidas de flujo en la visión transversa nos permite constatar que no hay regurgitación pulmonar residual en este caso. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, lo que sería la circulación de Senning, es para ubicarnos, lo que sería la transposición de las grandes arterias, ya hace varias décadas atrás, a fin de la década de los 1950, se propuso, digamos, por un par de autores, cirugías, una técnica quirúrgica cardiovascular que lo que hace es, en 2 pasos, la circulación pulmonar pasa al ventrículo derecho y la circulación sistémica al ventrículo izquierdo. Actualmente, bueno, hay otras técnicas que, bueno, no va muy al caso, pero acá lo que se viene estudiando desde ya mucho tiempo es este cohorte de pacientes en diferentes lugares. Acá hay este es el artículo original de uno de los autores, Mustard. Senning publicó otro artículo un poco después. Y acá un artículo que, bueno, valora acá lo que sería el seguimiento de estos pacientes que fueron sometidos a esta corrección de la transposición de grandes arterias. Entonces, tener en cuenta que la circulación pulmonar lo pasaban en esta corrección quirúrgica al ventrículo derecho y la circulación sistémica, digamos, paradójicamente, no a lo fisiológico, al ventrículo izquierdo, dado el hecho de que había transposición de las grandes arterias. Entonces, acá lo que se está valorando en el paciente que fue sometido a esta intervención son las líneas de corriente
no tenemos la vena cava superior e inferior, que son patentes en este caso y donde vemos que ausencia de estenosis en su curso hasta lo que sería la válvula mitral. Desde un punto de vista anatómico, paradójico, pero bueno, dentro del contexto de este tipo de corrección quirúrgica es lo que se hacía. Entonces, eso es lo que se valora. Es una anatomía muy compleja y en estos casos, como otros, tenemos claras ventajas de esta modalidad. Acá tenemos un paciente masculino de 40 años de edad con regurgitación pulmonar aislada, donde tenemos, digamos, en tanto en fase de sístole como en diástole, las líneas de corriente que acá en este caso muestran a nivel de la sístole un flujo laminar sin ningún vórtico, o sea, rémora a nivel regional, ¿no? Y a nivel lo tenemos durante la diástole, acá pintado de manera esquemática lo que sería la arteria pulmonar derecha e izquierda respectivamente. En diástole tengo entonces líneas de corriente que representan un flujo reverso, ¿no? Retrógrado. Esto habla de regurgitación pulmonar moderada, donde acá se puede calcular y cuantificar adecuadamente qué porcentaje de fracción, o sea, la fracción de regurgitación, en este caso 35, lo ubicamos según la clasificación, que bueno, acá lo revisé, sería moderada, 20 a 40%, leve sería menos 20, severa más de 40%. Acá tenemos una paciente de edad media, un paciente de edad media con regurgitación aórtica moderada, sin dilatación aórtica significativa, donde tenemos acá regurgitación aórtica en la diástole. Esto sería, bueno, se midió esto inmediatamente superior a la válvula aórtica para evitar otros flujos turbulentos luego a nivel de la aorta ascendente. Entonces, en esta fase de diástole temprano vemos lo que sería el flujo reverso significativo y lo que sería también el flujo vórtico acá, a nivel de la aorta ascendente. Acá, lo que sería entonces ese flujo reverso, está hablando de diástole, entonces acá está regresando parte de la sangre y acá el flujo vórtico que se está formando de manera asimétrica, o sea, no sería el flujo laminar esperado. Y esto entonces es en el caso de regurgitación aórtica moderada. Acá en un paciente de edad media con regurgitación moderada aórtica es, digamos, el ejemplo a continuación, o sea, continúa el ejemplo anterior, donde tengo, bueno, acá incluí la imagen de la aorta lámina como para comparar, por razones de espacio lo dispuse así. Esto es lo que sería la demostración de un flujo vórtico en la aorta ascendente que aumenta durante la diástole y es también lo que vemos acá, el flujo reverso en la aorta descendente disminuye al fin de la diástole también. Y eso también lo puedo valorar en tiempo real de manera retrospectiva. Entonces, bueno, muchas de estas cosas, supongamos que sería un hallazgo, digamos, incidental, si lo fuera, aún así lo puedo valorar navegando de manera retrospectiva tras la culminación del estudio y haciendo mediciones que yo no estaba buscando hacer en el momento de la realización del estudio, lo cual no sería posible digamos, la otra modalidad bidimensional previa, ¿no? La convencional. Acá entonces vemos en este caso un claro flujo reverso vórtico que persiste a nivel de la fase sistólica y que sigue un curso excéntrico a lo largo de la pared externa aórtica ascendente. Y esto es, bueno, es un jet de flujo eferente sistólico. Acá tenemos una paciente de 68 años con regurgitación aórtica severa, con antecedentes, o sea, bueno, historia de dilatación aórtica, donde en esa imagen de máxima intensidad de proyección de intensidad máxima, tridimensional de velocidad en sístole, veo este jet de flujo eferente excéntrico que está, digamos, recorriendo por la pared externa de la aorta ascendente de manera digamos, a nivel de esta aorta ascendente aneurismática, ¿verdad? Señalizada acá por la flecha roja, bueno, pero claramente visible por el color rojo. Después acá en diástole serían acá visualizando las líneas de corriente, veo un flujo reverso vórtico marcado desde el arco de la aorta.
Acá lo que sería una paciente de sexo femenino, 52 años de edad con regurgitación mitral compleja severa. Lo que acá, digamos, fue difícil la caracterización de esta entidad por ecocardiografía transtorácica, por lo que se realizó en esta paciente una resonancia cuatridimensional de flujo, donde estoy observando acá los vectores de velocidad y donde veo acá el curso de un jet excéntrico de alta velocidad. Acá tengo lo que sería el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, y acá este jet que es excéntrico y es de alta velocidad, me habla de que la regurgitación mitral, en este caso, pues, o sea, me está dando características muy, muy importantes para el tratamiento. Entonces acá también debemos observar lo que sería el flujo vórtico a nivel de la aurícula izquierda dilatada durante la sístole. Acá paciente masculino es 38 años de edad con coartación de la aorta y hipertensión sistémica, donde tengo la presencia de flujo bajo sistólico diastólico continuo y un patrón helicoidal distal a la coartación. Veo acá el flujo claramente helicoidal. Entonces, estas son las líneas de corriente en sístole y acá en diástole. Entonces, analizándolo, lo que hablamos es un flujo helicoidal distal al nivel de estrechez de la coartación aórtica, propiamente dicho. Y de manera llamativa también vemos acá un flujo colateral por las arterias mamarias internas que son grandes y donde el flujo calculado sería el 35% del flujo de la aorta descendente, ¿no? O sea, más de un tercio del flujo de la aorta está viniendo, digamos, eh, proporcionalmente, digamos, por las arterias mamarias internas. Y acá lo que serían las líneas de corriente en la diástole también que vemos acá también, que el flujo es constante, lo que hemos mencionado, ¿no? Es un flujo constante bajo, sistólico, diastólico. Acá tenemos entonces paciente donde se realizó una valoración desde la aorta torácica hasta las arterias cerebrales con renderización tridimensional de la velocidad, donde tenemos una velocidad aumentada en la arteria carótida común derecha proximal. Acá, bueno, tenemos inversión, por eso la topografía, para que se entienda, ¿verdad? Pero esta es la derecha proximal y lo que sería previo al segmento largo de la estenosis. Acá está la estenosis y la velocidad está aumentada proximal. Y bueno, además de eso tenía oclusión de la subclavia derecha. Entonces, repasar un poco lo que habíamos mencionado al principio, que las secuencias bidimensionales de phase contrast o contraste de fase ya se realizan como rutina clínica. Se debe someter al paciente digamos, a un momento de apnea. Si el paciente no lo puede realizar, entonces ya es difícil la realización. La cuantificación de flujo aórtico o de la arteria pulmonar, digamos, ya sea para la regurgitación valvular, shunt izquierdo, flujo sanguíneo pulmonar sistémico que hemos mencionado anteriormente. Esto se puede valorar a través de esta otra entidad que es bidimensional o resonancia con phase contrast. El tema es que, bueno, lo que podemos hacer ahí es codificar la velocidad en una sola dirección, que sería through plane, ¿no? Transversal a los planos, sí o sí durante apnea, repitiendo la adquisición en cada sitio de medición. Si yo quiero medir el flujo a nivel de un sitio, realizo la medición ahí. Si tengo que después medir a otro nivel el flujo, bueno, se realiza lo mismo ahí y así. Por lo que es un desafío técnico y un proceso extenso, especialmente por ahí cuestionable en pacientes con cardiopatías congénitas, etcétera, donde necesito valorar en un niño o donde hay otros factores que puedan por ahí complicar la realización de periodos de apnea, etcétera. Cuando la anatomía no es compleja, sigue indicándose la bidimensional cuando la apnea se puede realizar. Por contraste, lo que sigue la resonancia cuatridimensional de flujo, que nos da una serie de volúmenes tridimensionales sobre tiempo, o sea, 4D. En cada volumen cuatridimensional, o sea, tridimensional sobre tiempo, tenemos un volumen de magnitud que sería como, para que se entienda, el Scout proyecta la anatomía regional y lo que sería después 3 volúmenes codificados en las 3 dimensiones del espacio, X, Y, Z. Por lo que después puedo hacer justamente eso, la navegación en un momento posterior a la realización del estudio.
o retrospectiva, ¿no? De donde este método es más preciso en algunos casos puntuales, cuando la colocación del plano de adquisición es desafiante, cuando hay una cantidad elevada de mediciones que habíamos mencionado acá, y las características anatómicas complejas propias especialmente de las cardiopatías congénitas y lo que sería, sí, también la intolerancia a la apnea. Porque se puede realizar con respiración libre o no. Lo que sería entonces la valoración más precisa de los flujos aórticos turbulentos, que varios de esos hemos visto en válvula aórtica bicúspide, o lo que sería la aorta ascendente aneurismática. Y la fuerza más grande que mencionamos, o el potencial, la colocación retrospectiva del plano de medición, que entonces puede evitar áreas de flujo helicoidal o vórtico para evitar un falso positivo o negativo, donde yo estoy midiendo la velocidad donde es realmente representativa fuera de estos áreas que son excéntricas, que no hablan de la tendencia general de la fisiología hemodinámica de ese sitio, ¿no? Entonces, en conclusión, los recientes avances de las imágenes por resonancia magnética cuatridimensionales de flujo han expandido el potencial de poder valorar las enfermedades cardiovasculares, proveyendo capacidades sin precedentes para la valoración cuantitativa y exhaustiva de flujos sanguíneos a nivel cardiovascular. Los avances tecnológicos están realizándose a pasos apresurados y llevando esto a la práctica clínica, por lo que estamos hablando de una técnica ya establecida que aún así sigue en desarrollo. Entonces, bueno, solo el hecho de que está publicado en esta revista, no en su revista hermana Radiology, bueno, habla de esto, ¿no? Es algo establecido que sigue en desarrollo. Esto puede jugar un importante rol complementario en el asesoramiento cardiovascular. Nuevas áreas de aplicación están, digamos, surgiendo en paso rápido, donde, bueno, sí están necesitando validación adicional, pero pronto está, digamos, con el potencial de volverse el estándar de referencia para asesoramiento de flujo sanguíneo ante muchas indicaciones que ya los hemos repasado. Hay un comentario invitado de Karen Ordovas del Departamento de Radiología de la Universidad de California, con después una respuesta de Arshid Azarin de Francia, que fueron junto con los otros autores, el equipo que, bueno, fueron los autores de este artículo que hemos analizado en París. Y entonces, bueno, lo que comentan y dialogan entre ellos, por así decir, en términos muy positivos, es que la aplicación clínica más aceptada, lo vimos, pero esto es a modo de reforzar la misma idea. La aplicación clínica más aceptada de esta modalidad en enfermedades cardiovasculares sería la capacidad de realizar medidas bidimensionales, porque no dejan de serlo, retrospectivas del flujo en prácticamente cualquier vaso, incluido en el volumen de adquisición tridimensional, aumentando así la precisión, evitando los flujos turbulentos y los jets excéntricos para evitar que se confunda el valor final de la medición. Tiene potencial en campos neurovasculares, periféricos y abdominales como una modalidad revolucionaria en concepto como si fuera equivalente a un ecodoppler tridimensional por resonancia, para que se entienda el concepto. La limitación tal vez principal es que tenemos que realizar la selección única de codificación de velocidad, lo que sería el VENC. Digamos, esto es similar en Doppler. Lo que tenemos que establecer es el valor máximo de velocidad esperado. De donde si yo estoy poniendo eso muy, muy alto, tengo mucho ruido. O sea, la relación entre velocidad y ruido es baja. Yo estoy obteniendo entonces mucho ruido y eso no quiero. Entonces tengo que bajar el VENC, pero si lo bajo demasiado y tengo flujos más rápidos o más veloces de lo esperado, entonces tengo acoplamiento, lo que sería el aliasing. Que bueno, nosotros lo reconocemos en Doppler cuando ya, digamos, estoy viendo valores que no son representativos porque la velocidad es tan alta que no me permite medirlo debidamente. Ya repasamos esto en otra charla, sería lo mismo que el efecto que estamos observando cuando una rueda en una película, una rueda de auto, pareciera estar yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Es porque la cámara no puede medir adecuadamente esa velocidad. Es demasiado alta para ser medible y tenemos un efecto contradictorio. Entonces, en resumen, para entender esta limitación, lo que sería el prototipo de VENC duales
permite valorar de manera simultánea las velocidades lentas, o sea, venoso, pequeños vasos, y las altas también, serían los grandes vasos, las áreas postestenóticas, en la misma adquisición, evitando así lo que sería el acoplamiento, el aliasing, y también los ruidos por otro lado. Las desventajas de esta modalidad serían los extensos tiempos, han sido los extensos tiempos de adquisición y del postprocesamiento, pero esto se está trabajando de donde el actual tiempo de adquisición, digamos, está por debajo de los 20 minutos, donde actualmente se está mejorando lo que es también el postprocesamiento, que la cantidad de información que se genera es inmensa, pero las potentes unidades de procesamiento gráfico que hoy día existen han reducido drásticamente estos tiempos. También lo que sería la computación en nube, en redes con protección de los datos del paciente, de manera segura, se suben datos desde cualquier punto del planeta y se procesa en línea para lo que sería el postprocesamiento de este grande conjunto de data. Y esto digamos, aumenta rápidamente el potencial de este método a la valvo más clínicamente aplicable. Bueno, también les hago referencia a este podcast de comentario entre lo que sería el editor de Radiographics, Jeffrey Klein, y Arshid Azarin, que es el autor principal de este artículo. Bueno, vale la pena escucharlo, es un diálogo muy, muy interesante. Esto sería, bueno, bibliografía, alguna de la bibliografía consultada. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Tengan buen día.